Estamos con el equipo completo para tratar de analizar lo que es una jornada, creo yo, que tiene componentes, la verdad, rutinarios en la Argentina, es decir, se mueve mucho el dólar, se han desplomado las acciones, que es el valor de las empresas en el mercado de capitales, que casi 11% en la Argentina, 9% en los Estados Unidos. Decíamos ayer, ¿no?, que en el día de hoy recién se iba a saber cuál era la respuesta a las medidas que presentó el gobierno, y en términos políticos, por supuesto, que también sigue su curso distintas reuniones y distintos referentes que han ido hablando en las últimas horas. Sí, efectivamente, tiene que ver concretamente con frizamiento y salida del freezer, porque no sé si existe una palabra para desandar ese ejercicio, que tiene que ver fundamentalmente con los responsables y los... Disculpen, esto corre por mi cuenta, pero los responsables y los irresponsables. Y la verdad es que en el gobierno durante estos 4 años han ganado los segundos, entre los cuales está, infelizmente, el presidente de la República, y hoy lo decíamos, medio en chiste, medio en serio, que... si no hubiera sido por la tosudez y por el capricho del presidente, no hubiera ocurrido lo que ocurrió la semana pasada. Es decir, esto lo podés explicar, Juli, vos mucho mejor que cualquiera de nosotros, pero se hubiera puesto el control de cambios y no se hubiera defaulteado la deuda a corto plazo, por más que el Ministerio de Hacienda dice que no fue un default, antes de poner ese control de cambios. ¿Qué pasó? En esto de preferiría no hacerlo, que dijo siempre el presidente de la República, año tras año, mes tras mes, semana tras semana, más preocupado por su legado personal, simbólico, que por la República Argentina, termina en una situación que estamos atravesando ahora, y que este sector, que estuvo marginado durante un buen tiempo, y lo van sacando en épocas de crisis, haya hecho entrar en razón, por lo menos coyunturalmente, a la Casa Rosada, de que tenía que existir estos controles para que no ocurra lo que terminó ocurriendo. Por último, si me preguntás, creo que si la estabilidad del tipo de cambio, estabilidad entre comillas, continúa toda esta semana, vamos a ver a un gobierno que vuelve a olvidarse de la inestabilidad financiera y se va a volver a incorporar a una lógica de campaña electoral. ¿En serio el gobierno va a emprender la campaña política? Si vuelve, si se mantiene esta estabilidad... el dólar, digamos. El dólar, el dólar quietito. Exacto. Quietito, como decimos siempre, ¿no? Sí, quietito después de que voló a 20, después voló a 40, después voló a 60 y ahora está en 57, creo que cerró en el Banco Nación. Porque hoy, y como siempre, digamos, quien está sosteniendo el horizonte, el timón político del gobierno, por supuesto es el presidente, y está con fluctuaciones en relación a qué horizonte encarar. A veces está deprimido y resignado por deprimido digo en un sentido político, deprimido y resignado por el resultado electoral, y otras veces, como el día de la marcha y como estos días donde parece que el dólar se va estabilizando, vuelve a tener expectativa de cara al 27 de octubre. Así que empecé a estar muy atentos a lo que haga Mauricio Macri en los próximos días. Bueno, vamos a seguir con el análisis, también por supuesto lo tenemos a Mariano Martín. Luli, ¿te parece que compartamos el informe? Dale. Informe político. La administración anterior también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Al principio lo veía un equipo que era más abiertos en los pensamientos, y creo que de a poco fue cerrándose en un grupo que se hablaba a sí mismo, ¿no? Entonces no escuchó, no tuvo la sensibilidad de escuchar a la sociedad. Lo venimos diciendo desde el segundo semestre del 2016. Nos dimos cuenta en el momento que abrieron la importación que iba a perjudicar a un gran sector de la industria, y como fue. Lo que nosotros estamos reclamando es una charla con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y con sus ministros, que tiene que ver con la demanda de alimentos, que se ha incrementado muchísimo en cada uno de los municipios. Hay un 50% de chicos que vienen al merendero.
estamos hablando de un aumento importante en la leche y a la vez un aumento importante en la cantidad de personas que vienen a los comedores o a los merenderos. Funcionarios tampoco han tenido la capacidad de gestionar en estos momentos, de crisis, de encontrar las herramientas para que el ministerio pueda seguir funcionando. El primero de la degradación tiene fundamentalmente que ver con el hecho de que en nuestro país todas las provincias tienen Ministerio de Salud, las diferencias presupuestarias entre las distintas provincias son muy marcadas y ahí es donde estaba el rol del Ministerio de Salud, de tratar de eliminar esas inequidades, tratar de equiparar para arriba a todas las provincias, a todo el territorio nacional, y hoy con Secretaría de Gobierno ese rol queda completamente desdibujado. En primer lugar, se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas humanas o jurídicas. No estamos para discutir el sexo de los ángeles ni una discusión académica sobre el rol del Estado o el peso de los impuestos. Ellos ya tuvieron mucho tiempo de hacerlo, los ultraliberales en este segundo. Vos me dijiste ya tonto y que no puedo decir lo que digo. Por favor, te pido que mantengamos los cánones de la discusión. Voy a terminar, si no me voy. Y ¿sabes qué? Decís lo tuyo en todos lados. No te estoy chicaneando nada, puedo terminar de hablar. Lo que te digo es, primero, tengo derecho a decir lo que quiero. Segundo, no soy ningún tonto, Fausto. Ser respetuoso de las otras ideas, porque parte de la tosudez que nos trajo hasta acá es lo pedante que fueron ustedes en defender al mercado por encima de toda regulación. Bien, todas estas medidas de control de cambios, quizás en el Fondo Monetario y los acreedores no se ven tan mal porque necesitan reservas para pagar las deudas, sí, ¿no? Justamente. Ahora, cuando nosotros, siempre señalamos desde la izquierda el no pago de la deuda, que era una deuda no solamente ilegítima e ilegal, sino que era impagable. Nos decían a nosotros que queríamos un default. No se afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes. Las personas humanas podrán comprar libremente hasta $10.000 por mes, por persona, sin ningún tipo de cambio como funcionaba hasta ahora. Justamente cuando se vuelva a complicar la situación cambiaria, cuando se vuelva a disparar la inflación, como todos sabemos que va a pasar, el discurso es, venía bajando la inflación, vinieron las PASO, sube la inflación porque la oposición no da certeza. La caída acumulada desde principios de 2018, de enero de 2018 hasta hoy, es de un 80% medida en dólares. Esto significa que es profunda, que el peor periodo de caída de la convertibilidad. I don't know how to describe, because we are talking about crash on, Ariane, so we have started a great relationship. And also with Christine, I have to confess that we started a great relationship some months ago. And I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Bueno, un resumen de lo que es la Argentina hoy, de las promesas que cruzaron a la sociedad argentina en algún momento, del presidente Macri diciendo que nos teníamos que enamorar de Christine Lagarde. Una Christine Lagarde que hoy es juzgada en términos, entiéndase bien, en términos profesionales, por parte de quienes son los referentes a nivel internacional de la comunidad financiera, que le debe doler mucho más que cualquier otro tipo de crítica, ¿no? Ahora, ¿le llegan, Juli? Esa es la pregunta. Eso habrá que analizarlo en su momento. Hoy, Christine Lagarde al frente del Banco Central de Europa, que es una de las instituciones más importantes del mundo después de la Reserva Federal en términos financieros, y referentes, como yo les decía, incluso un premio Nobel de Economía, como Paul Krugman, señalándola y diciendo, esta señora tiene una responsabilidad grande en la crisis que tiene la Argentina en este momento. Después vamos a estar repasando eso, ¿no? Pues es importante marcarlo. Ya no es la Argentina, o algunos referentes de la Argentina, quienes señalan a Christine Lagarde como corresponsable de la situación que vive nuestro país, sino que además se agregan analistas, incluso en el caso de Paul Krugman, que después lo vamos a ver también, le hace una crítica a Lagarde, no por izquierda, como muchos piensan, sino incluso por derecha. Porque lo que va a terminar diciendo Krugman es, atención, porque la Argentina demoró mucho en hacer el ajuste.
Bueno, y este tipo de cuestiones también conviene aclararlas. Iván, Mariano, digo, hay claramente un escenario financiero político y otro escenario social, ¿no? Donde se está dando esta situación. Mariano. Sí, parecen caminos paralelos que no se tocan, salvo cuando la crisis toma una dimensión que ya arrasa con todo, pero por lo pronto, frente a este escenario de virtual, llamémosle calma financiera o cambiaria que está por estas horas, en paralelo sigue sucediendo la catástrofe social, no hay forma de definirlo más livianamente, y vos sabés que esto ha escalado a tal punto que las corporaciones más importantes de la Argentina están tomando nota. Nosotros habíamos dado cuenta días atrás de una negociación muy reservada que estaban teniendo desde la Unión Industrial Argentina, que ayer fue el epicentro de los festejos por el Día de la Industria, con la CGT, con vistas a algún tipo de remedio en esta circunstancia. Y uno de ellos que se empezaba a hablar era de la posibilidad de un bono de primavera, de algún bono salarial para atender esta situación. Esa negociación entró en una virtual pausa con el Consejo del Salario, pero siguió por otros carriles. Y vos sabés que mañana, y esto es muy importante dar cuenta de ello, va a haber un encuentro promocionado por la Pastoral Social, uno de los brazos de la Iglesia Católica Argentina, que está más ligado a la idea de el Papa Francisco y a la cercanía con el sumo pontífice de esa iglesia, que va a estar congregando, por un lado, a dirigentes de la Unión Industrial Argentina, dirigentes de la CGT, dirigentes que forman parte de la CGT pero están distanciados de la conducción, me refiero a todos aquellos que están referenciados en Hugo Moyano, la Corriente Federal de Trabajadores, las dos versiones de la CTA, y muy importante también la participación de lo que conocemos como el Triunvirato de San Cayetano, estas organizaciones sociales con tanta presencia callejera y que se han hecho tan fuertes en las manifestaciones en los últimos tiempos. Lo que tenemos es mañana, insisto, una convocatoria que va a tener lugar en un centro de estudios laborales fundado por el movimiento Evita, a donde van a confluir, insisto, la Pastoral Social con toda esta multisectorial con un solo propósito. Van a tratar de apuntalar el reclamo que ya había anticipado la semana pasada la Pastoral Social de que se declare finalmente la emergencia alimentaria en la Argentina. Ahora, Mariano, respecto a eso, creo que la Iglesia dio como el puntapié para que muchos se agarren, ¿no?, de ese pedido de la emergencia alimentaria. Porque claro, había manifestaciones multitudinarias, algunas de ellas del Ministerio de Desarrollo Social, pero no estaba una voz como es la de los obispos, que no tienen que ver con la pastoral en el sentido de caminar y marchar el día de San Cayetano, digo, son como la parte conservadora, la curia de la Iglesia. Ahora, que ellos lo pidan a través de un comunicado muy duro como el que hubo, quizás también, Iván, te suman esto, es lo que abrió la puerta para que hoy intendentes vayan a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, den un comunicado para la gobernadora, digo, movilizó bastante, me parece que no fue ingenuo lo que hizo la Iglesia. Y no solo eso, Luli, pensá que se agregan ahora sectores muy importantes de la Unión Industrial Argentina, a donde Miguel Acevedo, su presidente, está en esa línea, aunque a veces esté maniatado por algunos otros sectores mucho más conservadores de la Unión Industrial. Pero Miguel Acevedo participó de todas las conversaciones de este espacio que reúne empresariado, organizaciones sociales y sindicatos. Claro. Participó en todas sus etapas y ahí está también Guillermo Moretti, un hombre, si se quiere, a la izquierda de la cúpula de la Unión Industrial Argentina, pero también a sectores como Héctor Daer, de la CGT, que a veces también está maniatado por los sectores más conservadores de la CGT, y que sin embargo abrevan en esta discusión. A todos los une lo mismo, es decir, la emergencia social es de una magnitud tal que si nosotros como organizaciones no la acometemos de alguna manera nos va a llevar puestos a todos. Ahora, a ver, a mí me llama la atención esto poderosamente, lo voy a decir en criollo, patalean los mercados y hay toda una estructura de gobierno que rápidamente sale para responder a eso. En todo caso diremos después si lo hizo bien, lo hace mal. Hoy claramente digo, los mercados están votando negativo en Estados Unidos al paquete de medidas que ofrece el gobierno. Ahora, en lo social no hay una respuesta, es decir, hace falta que los principales referentes, incluso de los sectores que son corporativos, la UIA, que se había mantenido bastante, digo, desde el punto de vista cortés con el gobierno, que mantenía un diálogo, nunca rompió absolutamente nada. Había algunos referentes que rompían con el gobierno, pero Miguel Acevedo no era uno de ellos,
Hoy Iván empezaron a hacer un planteo de decir, señores, miren lo social también. Recordemos que en la primera etapa del gobierno del presidente era Kaufman, el presidente de la Unión Industrial Argentina, que incluso había tomado menos, está bien que era el comienzo del gobierno del presidente, pero menos desafíos públicos que Miguel Acevedo. Dos cuestiones, la primera vinculada a lo que decía Luli, yo creo que ahí la pregunta es el huevo o la gallina, porque la relación entre los jefes municipales y las parroquias es permanente, y los clubes de barrio, digamos, en virtud de la contención social, etcétera, tienen que estar en diálogo permanente. Y eso empieza a escalar jerárquicamente en la estructura de la iglesia, y es la doble vía, porque vos tenés los curas, no solo los curas villeros o los curas de opción por los pobres, sino los que están en las parroquias. El cura que trabaja con la gente en el barrio, en el comedor. Que ve más gente que va a pedir frazada, ve más gente que demanda comida, etcétera, 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 y se lo hace saber en la escala de la iglesia. Y también tenés Roma, tenés el Vaticano, que sabemos que ha dado sobradas muestras que no está conforme el sumo pontífice con lo que pasa en la República Argentina. Iván, y te agrego como dimensión de análisis, discúlpame, no es un dato menor, para los sectores más conservadores la lectura del resultado electoral, porque obviamente incluso en los peores escenarios sociales, cuando los vientos electorales van para un lado, generalmente estos sectores conservadores no se corren demasiado. Sin embargo, ahora, con un gobierno claramente en baja, me parece que se sienten más habilitados a abrir esa mirada hacia lo social. Claro, y digo, sumado a eso, ustedes decían, la iglesia, los intendentes, uno podría decir, bueno, me imagino gente del otro lado diciendo, bueno, la iglesia, está el Papa Francisco, que tiene mala relación con el gobierno, entonces hay una cuestión política atrás. Bueno, el Consenso Federal 2030, a través de Balibuca, su candidato a gobernador, le mandó una carta también a María Eugenia Vidal para que declare la emergencia alimentaria y, discúlpeme, convoque a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Respecto a lo de recién, a lo del pataleo del mercado y la reacción del gobierno, acá para mí hay que irse al 9 de diciembre del 2015, Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, que si uno ve ese discurso verá mucho de lo que sucedió después, un anticipo de lo que spoileó de alguna manera la expresidenta lo que podía ocurrir después. Para mí ahí hay un punto que es, en la matriz del gobierno, y tiene que ver con lo que preguntabas vos, Juli, obviamente que el kirchnerismo le dejó una pesada herencia. En la matriz de Macri. Macri quería bajar el salario en dólares, tenía el salario en dólares más alto de América Latina. Quería que... Bueno, eso lo logró. Lo logró, exacto. Quizás el relato del gobierno es que no focaliza en ese lugar, pero eso lo logró, te digo, de una forma muy eficiente. Pero es que, por eso para mí, para entender al macrismo, no hay que leerlo con los ojos de quienes somos críticos del macrismo, sino con sus propios ojos, que es, pero escúchame, vos me dejaste un salario en dólares muy alto, me dejaste las tarifas y demás que no le permitían a las empresas reinvertir. Paréntesis, se dispararon las tarifas de energía eléctrica, las empresas igual no reinvirtieron y el servicio no mejoró. Pero, insisto, en la cabeza del presidente, me dejaste... una desconexión con el mercado financiero internacional que el propio Macri terminó concitando, y hoy la Argentina está subsumida ¿en qué? En los dictados del Fondo Monetario de los Estados Unidos. Es decir, hoy hay que obedecer eso a cambio de cierta estabilidad, ¿no? En términos financieros. Bueno, exactamente. El punto tercero es la restricción externa, los controles de cambios. Acá me parece que el fondo de la cuestión es que lo que tiene, si gana las elecciones Alberto Fernández, o para lo que se convocó, lo digo desde el punto de vista analítico, no práctico, porque no tengo herramientas para decir el cómo, pero sí el qué, es un programa completamente distinto al del presidente, que es... Si vos ves que no hay, y lo voy a citar a Carlos Melconian, ni siquiera un economista que orbita a Alberto Fernández, si como decía Julia Estrada ayer, vos, o como decimos siempre acá, que es, no tenés dólares para los importadores, no tenés dólares para todos los que demandan dólares, evidentemente el dólar Miami, como le decía Melconian, y el dólar Fideo no pueden valer lo mismo. Otro me dirá, esto trae un nivel de distorsión enorme. Perfecto, no es mi tarea resolverla. No, pero lo que es hay evidente... medidas digo, que existen para que vos no tengas que poner en un cartelito dos valores para el dólar distintos. Es decir, hay impuestos, retenciones, hay cuestiones que sirven para eso. Que en su momento, que no tienen que ver con cepos, sino con a lo mejor cargas que el gobierno lo sacó, que había para los viajes en el exterior. La verdad es que no puede pagar lo mismo el tipo de cambio alguien que se va a comprar electrónica a los Estados Unidos que el que está penando para ver si le pone un pedazo de pan y de mate cocido en la mesa a los chicos. No, por supuesto. Me parece elemental esto, y me parece que el gobierno desperdició
por una sobreideologización, la oportunidad en 2015 que era no desandar completamente las regulaciones, sino podía desandarlas un poco y con eso ya le daba un mensaje simbólico a su base electoral, pero a su vez no habilitaba el drenaje que ocurrió a posteriori. Bueno, ese esquema que vos estás marcando es parecido al esquema que hoy marcaba quizás una de las personas más influyentes en el mundo económico y financiero a nivel global, ¿no? Luli, estamos hablando de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, una especie de rockstar de la economía en los Estados Unidos, que daba a conocer estos tweets que ustedes ven en pantalla en este momento. Traducido dice: llorando por Argentina, estoy tratando de entender el desastre y tengo un primer boceto de la historia. Según tengo entendido, cuando Macri asumió el cargo, ya tenía un problema de doble déficit presupuestario y extranjero, con un desequilibrio significativo en la cuenta corriente. Lo primero que te pregunto, Juli, leyendo esto es, de la nada, ¿no? Paul Krugman, se pone a analizar nuestra situación. Se ha mantenido siempre cerca de la Argentina. Le interesa, le divierte. Sobre todo de la crisis de 2001 de la Argentina, siempre ha sido una de las personas que lo ha seguido de cerca, y también del funcionamiento de los organismos internacionales de crédito, ¿no? En ese sentido está siguiendo nuevamente la crisis de nuestro país. Pero, perdón, no hay mejor cobayo que la Argentina para un economista. Es un festival, la Argentina. Es un festival de emociones. Suceden cosas que no suceden en todo el mundo. Es espectacular. Sí, para verlo de afuera, ¿no? Claro, segundo tuit de Paul Krugman y sigue con su análisis. Los últimos intentos desesperados por estabilizar la situación involucraron aumentos drásticos de las tasas de interés y austeridad de último minuto. Y por lo tanto, una desagradable caída. Y dice: lo que es sorprendente para aquellos que hemos pasado mucho tiempo en tales crisis es que esto es increíblemente cercano al guión de 1998-2001, sin ley de convertibilidad, pero con errores de políticas similares permitidos por parte del Fondo Monetario Internacional. Y el último tuit dice: y sí, esto me preocupa aún más porque Christine Lagarde está al frente del BCE, Banco Central Europeo, del cual todos los involucrados realmente deberían haberlo sabido. Bueno, es una pequeña historia la que cuenta Krugman. Hay algunas partes que faltan ahí, también eso hay que marcarlo, porque Krugman hace foco obviamente en lo que le interesa, pero dice, el presidente Macri recibe una Argentina con déficit, ¿no? Déficit comercial, es decir que ahí tenías un saldo negativo, la Argentina importaba más de lo que exportaba en ese contexto, y por otro lado el déficit público, en realidad el gasto del Estado era superior al ingreso que tenía el Estado. Esa es la situación en 2015, digamos. 2015. Después él hace alguna referencia a lo que son los ciclos de endeudamiento. Dice, bueno, ¿cómo financió la Argentina eso? Dice él, bueno, a través de los primeros 2 años, esto que yo a veces cuento, los primeros 2 años la Argentina no tenía dólares, no dice ahí que el plan del gobierno era que ingresasen inversiones extranjeras directas. Que nunca llegaron. La famosa... Lluvia de inversiones. Lluvia de inversiones, sí. Que aparte tenía doble efecto, ¿no? Venían inversiones, generaban crecimiento económico, pero además venían en dólares, entonces te ayudaban a tratar de contrarrestar el problema que tenías. Yo siempre tengo una gran duda respecto a esto. ¿Por qué era tan optimista el gobierno con la lluvia de inversiones? O sea, ¿quién le había asegurado que iban a llegar? ¿Qué información manejaban? ¿Datos que yo no tengo o no conocí nunca? ¿O era simplemente una cuestión de fe y de creencia? ¿Puedo una línea para darle el pie así en cortada, filtrarle la pelota a Julián Guarino? Usted pásela y nosotros se la cabeceamos. Pablo Abeluto lo dijo, y es exactamente, tal vez con cierta rusticidad y de una manera ligeramente rupestre, pero lo dijo Pablo Abeluto, que es, creímos que por llegar nosotros al gobierno, ese tipo de cuestiones iban a ocurrir. Automáticamente. Y la ideología es algo que se graba a fuego, me parece. Para mí hubo una mirada ideológica. Krugman ahí señala la austeridad, dice, y tasas de interés, pero dice, los usó la Argentina en forma tardía. Entonces, atención, porque lo que está marcando él las tendría que haber usado antes. Yo no coincido, por supuesto, él es Premio Nobel de Economía y yo no. Pero generalmente lo que uno puede decir es la austeridad a qué conduce. Y muchas veces conduce en un ciclo donde vos no tenías crecimiento económico, conduce a lo que tenemos hoy, es una recesión cada vez más profunda. En realidad lo que hace Estados Unidos habitualmente ante un ciclo recesivo es inyectar dinero al Estado para salir de ese ciclo recesivo. Entonces ahí la crítica de Krugman, atención, porque lo que él dice es lo que a veces dicen los liberales
argentinos es, a Macri le fue mal porque no hizo el ajuste aún shock. más fuerte, el shock, el famoso shock de arranque. Donde uno dice, shock de arranque, si la Argentina no crecía, ¿qué shock de arranque me estás hablando? Digamos, que más recorte todavía, más violento. Lo que pasa que el presidente, en lugar de reconocer que no estaba funcionando el plan económico, ¿qué hizo? Dejó seguir, como los árbitros, dice, deje seguir, siga, y termina tomando los dólares que no entraban, producto de la inversión extranjera. ¿Cómo? Bueno, primero 2 años de colocar bonos en el mercado internacional, cuando los bonistas se dan cuenta que la Argentina no crece, pero que además no genera dólares para pagar esos bonos y quieren salir, ahí el gobierno que dice, mira, no tengo dólares, entonces, ¿le voy a golpear la puerta a quién? Al fondo. Al fondo, el fondo caso, me los va a dar y yo te los voy a dar a vos. Julián, en todo caso se puede pensar, siguiendo la línea de Krugman, que utilizó lo peor de los dos mundos Mauricio Macri, porque no se avino a la idea del shock que hubiera sido dramático y dolorosísimo, pero probablemente hubiera resuelto algunas de las cuestiones que el mercado internacional siempre le endilga a la Argentina, pero tampoco protegió a los más vulnerables, tampoco a las pymes, tampoco a la industria, no protegió a nadie. De hecho, ahí falta la palabra crecimiento económico, digamos, no está en ninguno de los tweets, con lo cual... Yo te prefiero a Guarino que a Krugman. Hacete de abajo, Krugman. No, yo me voy a hacer de abajo. Un Nobel para Guarino, un Nobel para Guarino. Lluvias de